Bien, pues vamos a comenzar ya por nuestro cuarto vídeo, ¿de acuerdo? En este vídeo vamos a hablar un poquito de los modificadores, esto que aparece delante de las clases, de los métodos y de los atributos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito más de la cláusula static y del método equal. Para ello, pues vamos a abrir otro paquete nuevo, ¿vale? Como siempre, tutorial O03, ¿de acuerdo? Para tener nuestro método principal añadiremos otra nueva clase que se va a llamar principal, como siempre, ¿vale? Como la última vez. Y para no olvidarnos de cómo se ponía el método main, que va siempre dentro de la clase principal, pues recordamos public static main string array args, ¿vale? Y aquí ya tendríamos nuestra cláusula. Bien. Me he saltado lo que devuelve el método, que es no. Ya está. Ahora sí. Bien. Para poder usar esta práctica lo que voy a hacer es copiarme las clases círculo y punto, ¿vale? Porque las voy a modificar para que veas un poco la diferencia. Entonces las pego en el paquete y ya está. Ya tengo mi clase principal, mi clase círculo y mi clase punto. De acuerdo. Un cuadro muy importante que a mí yo siempre lo miro cuando tengo dudas, ¿vale? Es este que te he puesto ya en la página web, ¿vale? Y que explica muy claramente para qué sirve esto de los modificadores, ¿vale? Cuando nosotros dentro de una clase, o sea, delante de una clase, de un atributo, que es una variable en Pascal, o un método, que es un subprograma en Pascal, ¿vale? A partir de ahora ya siempre te voy a hablar de clases, atributos y métodos, ¿vale? Si no pongo nada delante, ¿vale? Eso solo va a ser accesible desde el mismo paquete. Quiere decir que en una clase, si no pongo nada, yo voy a poder hacer un import de esta clase en otra clase, pero siempre que esté dentro del mismo paquete. Si está en otro paquete, no me la va a detectar. Igual sucede con los atributos y con los métodos, ¿vale? Si pongo private dentro del atributo o de un método, ¿vale? Solo se va a hacer accesible desde su clase, ¿vale? Nadie puede acceder a él. Y si pongo public, pues entonces tanto en las clases, atributos o métodos, pues va a ser accesible desde todos los sitios, ¿de acuerdo? Bien, pues montamos el cuadro, nos vemos. Evidentemente el método main va a ser public, ¿vale? Porque nuestro programa principal se tiene que poder lanzar cuando demos al play del NetBeans, ¿vale? Y entonces podría surgirnos la pregunta, bueno, entonces ¿en qué caso un método puede ser private, puede ser privado? Bueno, pues me voy a círculo y digo, pues imagínate, ¿vale? Que yo el área no quiero que me devuelva el área, lo que quiero es que me lo escriba, ¿vale? Cuando yo llame al método área, no quiero que me devuelva el valor, sino que quiero que me escriba por pantalla el área. Pues entonces, yo podría coger y decir, bueno, pues este método es privado, no quiero que nadie me pueda llamar a este método desde el programa principal, ¿vale? Pero tengo que poder filtrarlo, entonces puedo hacer un public, ¿vale? Método público que me va a devolver un string porque quiero pintar
quiero sacar algo por pantalla, ¿vale? Y se va a llamar área, mostrar área, ¿vale? En este caso, nosotros lo que pondremos será un return, ¿vale? Bueno, lo vamos a hacer más fácil todavía, que no nos devuelva nada, ¿vale? Que lo muestre directamente. System.out.println, ¿vale? ¿Y qué le vamos a decir que nos muestre? Área, ¿vale? Área, que es el método privado que tenemos justo encima, ¿vale? Como es privado, va a ser visible a los métodos de nuestra clase círculo, ¿vale? Desde otros métodos y les vamos a poder llamar, pero desde el programa principal no, ¿vale? Entonces, si yo esto lo guardo y me voy al programa principal, ¿vale? Cojo, me creo un círculo que se va a llamar cir, lo inicializo, new círculo, ¿vale? Con el constructor por defecto lo vamos a inicializar, ¿vale? Y quiero saber el área de ese círculo. Bueno, pues si yo ahora hago cir.área, ¿vale? No me va a dejar. ¿Por qué? Porque me dice que área es privado, ¿vale? Antes sí podía calcular el área porque era un método público, pero ahora no. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Bueno, pues en vez de calcular el área, llamo al método mostrar área, que es un método público, ¿vale? Que llama al método área y que me muestra en pantalla ese área, ¿vale? Entonces si yo a la clase principal la ejecuto ahora, ¿vale? Me muestra el área de ese círculo. Vale, ya tenemos una forma, ¿vale? De por qué pongo public o privado delante de un método. Si no pongo nada, como hemos dicho en la tabla, los métodos solo se permite, solo es accesible, se ve desde dentro de su mismo paquete, ¿vale? Bien. ¿Qué más cosas? Las clases, como ya dijimos, no pueden ser privadas. Únicamente serán clases o public o que no ponga nada. Si no pone nada no serán accesibles, ¿vale? Y si pone public pueden ser accesibles desde otros paquetes. Perfecto. ¿Qué nos faltaría por ver? Pues los atributos para las palabras que van delante de los atributos, ¿vale? Como ya vimos, privado se suele poner en las clases, en círculo por ejemplo, sus atributos son privados para que nadie pueda acceder directamente a ellos sin usar ningún método, ¿vale? ¿Y cuándo querremos que sean públicos? Bueno, pues en algún caso en el que, por ejemplo, en el programa principal definamos fuera de algún método por ejemplo, una constante, public final n igual a 5, por ejemplo, ¿vale? Ahora vemos por qué nos da este error, ¿vale? Ay, perdón, final int, por ejemplo, ¿vale? Es un entero. ¿Vale? En este caso queremos que sea pública, pues porque a lo mejor desde otro sitio, desde otra clase, ¿vale? Quiero que esa constante sea visible para no tener que hacer o definir esa constante 200 veces, ¿vale? Por tanto, ya hemos visto para qué se usa el private, para qué se usa el público, y si no pongo nada directamente,
pues será visible dentro del mismo paquete, ¿vale? Podremos llamarla, será pública dentro de nuestro mismo paquete, pero si lo llamo desde otro paquete, tutorial 02 o 01, pues no me la detectará, ¿vale? Ahora vamos con el static. Vimos, por ejemplo, que podíamos hacer métodos estáticos dentro del programa principal porque no dependían de ninguna clase, ¿vale? Si recuerdas, el método que dijimos, un método estático, era el de dar la bienvenida. Si hago un método que no me devuelve nada, static, no me devuelve nada, ¿vale? Y se llama bienvenida, no depende de ninguna otra clase, porque bienvenida, un círculo no da la bienvenida, ni un punto tampoco, y podremos llamarle desde nuestro programa principal, igual que llamábamos a los métodos de Pascal, ¿vale? Igual que lo hacemos en el programa principal, podemos haberlo puesto dentro de una clase, ¿vale? Como método estático. Entonces desde el programa principal podremos llamarlo. En cualquier caso, no depende de ninguna clase. Por tanto, los métodos estáticos, o si se usan, si por ejemplo queremos usar la bienvenida dentro de otro método que esté en círculo, por ejemplo, quiero que cuando cree un círculo me dé la bienvenida, ¿vale? Pues pondría una clase estática, ¿vale? Aquí encima de esta clase o dentro, y mi clase o mi constructor círculo llamaría a esa clase, ¿vale? En este caso pues lo hemos hecho en el principal. Pues, para que hiciera algo, pues como hicimos la otra vez, system out.print hola, bienvenido, por ejemplo. Esto sería para métodos estáticos, pero los atributos también pueden ser estáticos. ¿Qué quiere decir que un atributo sea estático? Bueno, pues imagínate que yo quiero contar el número de círculos que he ido haciendo, ¿vale? Resulta que aquí he hecho un círculo, pero resulta que tengo pensado hacerme 50, ¿vale? O 60, no sé, y quiero ir llevando la cuenta, ¿vale? ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, pues tendré que tener un contador, claro. Ese contador va a formar parte del círculo. Bueno, pues un círculo está compuesto por un centro y un radio, pero no está compuesto por un contador de círculos, ¿no? Yo no puedo decir que un círculo es su centro, su radio y su contador de círculos, no, ¿vale? Entonces, para eso usamos lo que se llaman los atributos estáticos. En este caso, como yo quiero contar círculos, yo el atributo estático, igual que los métodos estáticos, lo puedo definir en cualquier clase, ¿vale? Como lo que quiero contar son los círculos, pues lo vamos a definir aquí en círculos, pero como digo, podríamos definirlo en cualquiera. Entonces, yo pondría el modificador static, ¿vale? Pondría int y pondría num círculos. Y por ejemplo, inicializamos a 0, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, que ahora a esta variable, ¿de acuerdo? La podemos llamar desde cualquier lado, ¿vale? Y mirar cuántos círculos llevamos hechos. Entonces, claro, evidentemente lo suyo es, ¿cuándo voy a contar que tengo un círculo? Pues cada vez que llama al constructor. Si llamo al constructor círculo o círculo con algo dentro, habré creado un nuevo círculo. Por tanto, pues un círculo lo llamo igual que al resto de componentes del círculo. Le sumo 1, por ejemplo, ¿vale? Y aquí, pues num círculos igual. Le sumo 1, ¿vale? Entonces ahora, si yo llego a mi clase principal y digo, bueno, pues me voy a crear
otro círculo que sea círculo 2, ¿vale? Quiero que primero me dé la bienvenida con el método estático, que me diga cuántos círculos hay, por tanto podré hacer un system.out.println número de círculos y le pongo la variable como la habíamos llamado, num círculos, todo en num círculos, ¿vale? Me dice evidentemente que es una variable estática, ¿vale? Y que se encuentra en nuestra clase círculo, ¿vale? Entonces, para poder acceder a esta variable estática, tendré que decirle en qué clase está, punto numCírculos, ¿vale? De este modo, yo puedo acceder a cuánto vale, ¿vale? Aunque esa variable esté dentro de mi clase círculos, ¿vale? En este caso, no estamos accediendo mal, no es lo mismo que haber dicho círculo.x, porque en ese caso sí estamos accediendo a una variable propia de círculo. En este caso, como es una variable estática, es decir, que forma parte de todas las clases, es algo para ir llevando la cuenta. Yo podría querer a lo mejor en algún método de círculo saber de puntos, saber cuántos círculos tengo, o en algún método de círculo, o en mi clase principal propiamente, pues directamente digo en qué clase está, punto, y la variable, ¿vale? Y bueno, una vez que hago esto, pues ya muestro el array. Pues vamos a la clase principal, vamos a run, y efectivamente me dice, hola, bienvenido. Como no le he dado un intro, no he hecho println, no escribe seguido. Número de círculos 2, evidentemente, tenemos 2, ¿vale? Y el array. Bien, esto sería todo con respecto a los modificadores, ¿vale? Ahora vamos a ver el método equals. ¿Por qué se usa el método equals? Bueno, pues como dijimos ya, si yo por ejemplo quiero comparar una variable a con una variable b, ¿vale? Pondré dos iguales, ¿vale? Esto con atributos como enteros, booleanos, o double o float, ¿vale? Pues funcionan, porque son atributos propios del lenguaje. Pero si yo le quiero decir si mi círculo 1 es igual a mi círculo 2, pues esto no me va a funcionar. Si quiero saber si dos objetos son iguales, el igual igual no me vale, porque entonces el NetBeans no sabe diferenciar, no sabe cuándo un círculo es igual a otro, cuando sus dos centros son iguales, o cuando sus dos centros y el radio son iguales, o si el radio es igual. Bueno, pues nosotros tendremos que decirle cómo sabemos que un círculo es igual a otro. Igual que un círculo, pues cualquier objeto, ¿vale? Cuando sucede esto, ¿vale? Cuando nosotros queremos saber si un objeto es igual a otro, en lugar de usar el operador igual igual, lo que usamos es el método equals. Siempre con objetos usamos métodos, ¿vale? Entonces haremos si el círculo 1 es equals, ¿vale? A cir 2, círculo 2, ¿vale? El método equals sí me va a comparar si un círculo es igual a otro, ¿vale? En principio tendremos siempre que queremos mirar si dos objetos son iguales, cuando hacemos igual igual, por defecto NetBeans llama al método equals, igual que pasaba con el método toString, ¿vale? Que siempre que intentamos escribir un objeto llamamos al método toString, ¿vale? Cuando queremos comprar dos se llama el método equals. Evidentemente, aunque yo escriba esto, lo que va a hacer NetBeans va a llegar y va a decir, bueno, pues si tengo dos círculos voy a mirar si el centro de uno es igual al centro de otro, ¿vale?
si el radio es igual al radio del otro, ¿vale? Evidentemente, todavía no sabemos cuándo dos puntos son iguales. Por tanto, también tendremos que definir un método equals para punto, ¿vale? Esto lo va a mirar por defecto, pero imagínate que yo quiero decir que un círculo es igual si tiene el mismo centro. Entonces, el método equals no me está haciendo lo que yo quiero, porque me está mirando el centro y el radio, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues hacer una sobreescritura del método equals, igual que hacíamos con toString, ¿vale? Haremos un public, ¿vale? ¿Qué me va a devolver? Si son iguales o no, pues me devolverá un booleano, ¿vale? Y lo llamamos exactamente igual, equals, ¿vale? En este caso, como estamos en la clase círculo, lo que le va a entrar aquí será un círculo 2, ¿vale? Y el círculo 1 será el atributo implícito de la clase, ¿vale? Que es lo que le entra cuando hacemos ir punto lo que sea, que será nuestro dis. Entonces, ¿qué vamos a comparar? ¿O cómo sabemos si dos círculos son iguales? Pues bueno, sabemos que dos círculos son iguales si se cumple que el centro dis.centro y cir2.centro son iguales, ¿bien? Y si además el radio dis.radio es igual a cir2 punto radio, ¿vale? Si eso se cumple, retornaremos verdadero, y si no, retornaremos falso, ¿vale? ¿Qué sucede? Que, como hemos dicho, el radio lo podemos comparar porque son atributos implícitos, pero el centro sigue siendo un objeto porque es un punto, con lo cual en vez de hacer igual igual tendremos que llamar al método equals, ¿vale? De círculo 2 centro, ¿vale? A ver qué nos dice. Está esperando un paréntesis. Bueno, ahora miramos lo que falla. Si se cumple esto, me puedo encontrar y 2. Debe haber algún error con los paréntesis que no estoy viendo, ¿vale? Con este método todavía no existe, así es que vamos a hacerlo. A ver si es eso lo que falla. Bueno, voy a punto.
tendré que hacer lo mismo, pero en lugar de con un círculo, pues con un punto, ¿vale? En lugar de entrar un círculo, me entra un punto, punto 2, ¿vale? Y para ver si dos puntos son iguales, tenemos que mirar si su coordenada en X son iguales y si su coordenada en Y son iguales. Como son dos enteros, podremos usar el operador igual igual. ¿Vale? Entonces tendremos que mirar si la componente de dis en X es igual a la componente de punto 2 X. Vale, creo que ya sé cuál es el error, y es que en Java no se pone AND, sino el simbolito este. Y ahora tendremos que mirar si la componente de dis en Y y de punto 2 en Y son iguales. ¿Vale? Ahora sí que no nos da aquí ya el error. ¿Vale? Miramos que dice aquí. No sé qué error nos está dando ahora. Vamos a hacer otra cosa mejor. Vamos a ponernos una variable booleana que se llame iguales. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle, la inicializamos a false. Entonces iguales va a ser true, iguales va a ser false, que no haría falta, y allá retornamos iguales. ¿Vale? Eso era simplemente que no nos estaba dejando retornar directamente en el true o false. Entonces, bueno, pues nos creamos una variable booleana y devolvemos esa variable. Entonces ya tenemos el método equals de punto. Vamos al método equals de círculo y hacemos lo mismo, ¿no? Creamos una variable booleana, boolean iguales, que inicializamos a false, iguales será true si se cumple esto, iguales será igual a false si se cumple esto otro. Y cambiamos lo del método if, que hemos dicho que land se pone así. ¿Vale? if 2. Vale. Que yo la he llamado pick en vez de decir. Ahí está. Y ahora ya retornamos el valor de iguales. Perfecto. Pues ya tenemos el método equals en los dos. Entonces ya podemos ir a mi método principal, ¿vale? Y aquí ya nos dice si el círculo 1 es igual al círculo 2. ¿Vale? Esto me va a devolver un true o un false. Entonces lo que puedo hacer es system out print ln, ¿vale? Y ponerle, por ejemplo, son iguales. Guardamos y ejecutamos. En file me da la bienvenida, me dice el área y son iguales true.
Evidentemente son iguales porque como los hemos inicializado con el mismo constructor y no hemos movido nada, ¿vale? Pues son iguales. Si ahora yo este círculo lo inicializo con otra cosa, un círculo, el otro constructor es que él entre un punto centro, que lo inicializamos con el constructor por defecto de punto, ¿vale? En mi círculo 2, bueno, vamos a inicializar con cent, que es el centro, y el radio en vez de 1, que es el constructor por defecto, le ponemos de 3, por ejemplo. ¿Vale? Ahora cuando compare el círculo 1 tiene centro 0, 0, radio 1, el círculo 2 tiene centro 0, 0 y radio 3, serán distintos, entonces aquí me debería de salir false. ¿Vale? Corremos el programa y evidentemente ya me dice que son iguales, es false. ¿De acuerdo? Pues con esto doy por acabado el vídeo. ¿Vale? Hemos visto un poco trastabillado porque no he recordado alguna cosilla de los métodos, como la forma de poner el AND en el if, ¿vale? Que era distinta, o lo de crearnos una variable auxiliar para luego devolverla en el método que devuelve un boolean, ¿vale? Pero yo creo que aún así ha quedado bastante claro. Así es que ya nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.